Quiero, por favor, estamos en la serie, ¿verdad?, del amor ágape de Dios, y vamos a continuar con el tema número 10 de esta serie, que le titulé Con cuerdas de amor les atraje. Con cuerdas de amor les atraje. El texto base que vamos a estudiar es Oseas, capítulo 11, verso 4. En lo que usted lo va buscando, yo le voy a dar una breve introducción. Oseas, mis hermanos, escribió este libro para recordar a los israelitas y para recordarnos a nosotros que nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Cuya lealtad al pacto con su pueblo es inalterable, no puede ser cambiado, ¿sí? A pesar del continuo extravío de Israel de ir tras falsos dioses, la fidelidad del amor de Dios, mis hermanos, es representado en el sufrimiento del esposo y del esposo de la esposa infiel, ¿sí? Si me regalan un poquito más de monitor, se los agradeceré. Gracias. El mensaje de Oseas, mis hermanos, es también uno de advertencia para aquellos que le dan la espalda a Dios o que le dan la espalda al amor de Dios. Este mensaje es un mensaje de advertencia también. A través de la presentación simbólica del matrimonio de Oseas con Gomer, así se llamaba la esposa de Oseas, ¿verdad? Gomer, no sé si usted ha escuchado esta historia. El amor de Dios, mis hermanos, por la nación idólatra de Israel se muestra en una rica metáfora en los temas del pecado, el juicio y el amor que perdona. El libro de Oseas, mis hermanos, puede dividirse en dos partes. Parece que voy a dar una serie del libro de Oseas, pero no. Le estoy dando una introducción simplemente. Entonces, la primera sección de este libro, mis hermanos, contiene 3 diferentes poemas ilustrados como los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría, ¿sí? Dios, mis hermanos, le ordena a Oseas casarse con Gomer, quien después de haberle dado 3 hijos, mis hermanos, Gomer abandona a Oseas, mis hermanos, para irse detrás de sus amantes. El énfasis simbólico se puede ver claramente, mis hermanos, en el primer capítulo, mientras Oseas compara las acciones de Israel con el abandono del matrimonio para vivir como una prostituta. La segunda sección contiene la denuncia de Oseas de los israelitas, pero seguido por las promesas y las misericordias de Dios. El libro de Oseas, mis hermanos, es un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, la ingrata e inmerecida creación de Dios ha estado recibiendo el amor de Dios. La creación, desde el inicio, mis hermanos, ha estado recibiendo el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, pero aún no han sido capaces, esta creación que somos usted y yo y toda la creación, no han sido capaces de abstenerse de su maldad. La última parte de Oseas muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando sus transgresiones, cuando ellos se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Mire, vaya a Oseas 11, versículo 4. Oseas 11, 4. ¿Lo tiene? Dice Oseas 11, 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El mensaje profético de Oseas, mis hermanos, también predice la venida del Mesías alrededor de unos 700 años antes de que Jesús viniera a este planeta, ¿no?, a esa tierra. Entonces Oseas cita a menudo, o es citado Oseas a menudo en el Nuevo Testamento. Cuando Israel, mis hermanos, era débil e indefenso como un niño, era inmaduro, era involuntarioso como un niño, Dios los amaba. Ahora, fíjese, Dios los soportó
así como la niñera que soporta al niño, ¿verdad? A un niño de pecho, por ejemplo. Los alimentó y los toleró en sus modales al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Vamos a ver algunas características de un niño, sobre todo de un niño a edad de 4 años. Usted los ha visto, ¿no? ¿Cómo son estos niños? Un niño, sobre todo en la edad de 4 años, es un niño muy activo, ¿sí o no? Está muy inquieto, corre por todos lados, no lo puedes parar, parece un remolino, ¿no? Se mueve con rapidez, le gusta brincar, le gusta saltar, le gusta correr, trepar y arrojar cosas a un niño de 4 años, ¿sí o no? Hace muchas preguntas también un niño de 4 años. Alcanza también a razonar un poco, ¿verdad? Pero todavía tiene muchas ideas equivocadas, ¿sí? Un niño de 4 años. Por ejemplo, esta obra tiene ¿cuántos años? Tiene 4 años. Vamos a cumplir 5 al año que viene hasta junio, ¿verdad? Te falta. Por eso estoy hablando de un niño de 4 años, ¿verdad? Entonces, un niño de 4 años, mis hermanos, tiene dificultad en diferenciar la realidad de la fantasía. Su atención de un niño de 4 años es de corto alcance. ¿Por qué? Porque muy rápidamente se distrae. Puedes captar su atención, pero unos 5 minutos y cuando menos lo esperas ya están brincando otra vez, están corriendo. Su atención es de corto alcance. Emplea dibujos para expresar sus sentimientos, ¿sí? Usted expresa con dibujos, con fotografías, con memes para expresar sus sentimientos en las redes sociales, ¿sí? Emplea dibujos, ¿verdad? Para expresar sus sentimientos. Suele ser, un niño de 4 años, mis hermanos, suele ser físicamente agresivo, ¿sí? Dominador, grosero y obstinado. Un niño de 4 años, ¿sí? Pero puede asimismo ser amigable también, ¿sí o no? Está aprendiendo a compartir, a aceptar las reglas y a tomar su turno. Un niño de 4 años. Con frecuencia, mis hermanos, trata de ver, un niño de 4 años, trata de ver, a ver hasta dónde podrá salirse con la suya, ¿sí? Y podría ser complaciente en un momento y pendenciero en el siguiente. Y suele culpar a otros de sus propios errores, ¿sí? Usted no sé si ha visto que encuentran a un niño que agarró el chocomilk, ¿verdad? Y lo encuentra todo lleno de chocomilk, de polvo y aquí todo manchado. Y llega el papá y le dice, ¿qué estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada. Entonces, ¿por qué estás todo manchado de chocomilk? No, yo no fui, fue mi hermanito. Y su hermanito tiene, ¿qué? 3, 4 meses de nacido, ¿verdad? Ah, entonces fue tu hermanito. Sí, él fue. Él fue el que se trepó y agarró el chocomilk y pues me lo dio y me embarró, ¿no? O sea, así es un niño, ¿no? Un niño de 4 años le echa la culpa a otros de sus errores. Y todos los que están crecidos, ¿verdad? Todos los que son más maduros, pues deberían reflexionar con frecuencia en la bondad de Dios hacia ellos en la niñez, ¿sí o no? Porque pues en una iglesia hay de todo, hay gente madura, hay gente inmadura, hay gente que va comenzando, hay gente que ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, que usted tenga mucho tiempo en una congregación no significa que eso es una persona madura, ¿verdad? Hay personas que tienen años de ser cristianos y se comportan como niños, como un niño de 4 años, ¿sí? Mire, vaya por favor a Oseas 11, versículo 1. Dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, ¿sí dice así? Ok. Esta palabra, mis hermanos, muchacho, viene de una palabra hebrea que es jupostelo, ¿sí? Que significa retener bajo, significa también de posición o condición inferior. Esta palabra también significa esclavo. Entonces esto nos da una mejor idea de lo que está diciendo Oseas en el capítulo 11, verso 1, que dice que cuando Israel era muchacho, es decir, que cuando Israel era esclavo, que cuando Israel era de una condición inferior, ¿verdad? Y sabe una cosa, mis hermanos, en Cristo, nuestra posición que era como este muchacho, que era de esclavitud, éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Entonces Cristo vino y nos hizo libres del pecado. Nuestra posición cambió de ser esclavo del pecado
a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice su palabra en Juan 1:12. Juan 1:12 dice, si no ahí aparece en la pantalla, si no lo puede buscar rápido, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios aquí hoy en esta noche? Amén. Entonces dice que cuando Israel era esclavo, que cuando Israel estaba en una condición inferior, ¿verdad? Continúa diciendo el versículo 1, dice, yo le amé. Es Dios diciendo esto, yo le amé. Cuando Israel, cuando el pueblo, diga, y cuando diga Israel, diga, cuando yo era esclavo, cuando yo estaba en una condición inferior, Dios me amó. Dios le amó, mis hermanos. Y sabe una cosa, es Dios quien elige, ¿sí o no? Es Dios quien llama. Es Dios, mis hermanos, quien escoge a Israel. Es Dios quien le escoge a usted, le llama a usted. No por sus méritos, ¿verdad que no? Sino por puro amor divino, mis hermanos. Él es Dios, es quien toma la iniciativa. Juan 3:16. Vea lo que dice, usted se lo sabe, pero vea lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera que amó. Entonces, ¿quién amó? Dios. ¿A quién amó? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces fue Dios, mis hermanos, quien amó. ¿Sí o no? Fue Dios quien amó, y lo estamos viendo, porque de tal manera amó Dios. Fue Dios quien amó. Fue Dios quien dio a su Hijo. ¿Sí? Él tomó la iniciativa. Fue Dios quien envió a su Hijo, mis hermanos, por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó, mis hermanos, entonces la iniciativa, y Él siempre va a tomar la iniciativa. Siempre, mis hermanos, siempre va a tomar la iniciativa. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Él toma la iniciativa, mis hermanos. Él siempre va en la delantera de nosotros, siempre va delante de nosotros. Entonces fue Él quien nos amó, Él fue el que nos dio y envió a su Hijo. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Eso dice en primera de Juan 4:19. Nada más anótelo para que lo tenga. Entonces lo hermoso de Dios, mis hermanos, es que no nos deja tal y como nos encuentra. Eso es lo maravilloso, que no nos deja tal y como nos encuentra el Señor. Él nos limpia, nos purifica y luego nos adopta como sus hijos para ser parte de su familia. ¿No le da gozo eso? Porque Él nos adoptó como sus hijos. Eso es lo que dice Efesios 1:3. Vaya, búsquelo si quiere. Efesios 1:3. Estamos hablando que Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quién nos bendijo? Dios, ¿verdad? Él fue quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según que nos escogió. ¿Quién nos escogió? ¿Nosotros escogimos a Él? No, Él nos escogió a Él. Y a veces equivocadamente nosotros decimos, ¿verdad? No, es que desde que encontré a Cristo, mi vida cambió. O sea que Cristo estaba perdido y usted lo encontró. No, nosotros éramos los que estábamos perdidos y Él fue el que nos encontró. ¿Sí o no? Nosotros éramos la oveja que andaba perdida. Dejó las 99 ahí en el redil y fue a buscarnos, ¿verdad? Entonces Él es quien nos escogió. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor, fíjense, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados.
adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, mis hermanos, Dios en amor nos adoptó como hijos suyos en amor. De otra manera no hubiésemos sido parte del cuerpo de Cristo, pero Él nos adoptó como hijos suyos por medio de ¿quién? De Cristo, para alabanza y gloria de su gracia. Y continúa diciendo el versículo 1 de Oseas 11, regrese ahí. Dice que Dios, dice, yo lo llamé, yo lo amé, dice, ¿verdad? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabe una cosa? Que esa frase es utilizada en Mateo 2:15, cuando Mateo cita este libro de Oseas en el capítulo 11, verso 1, como un cumplimiento profético en la vida de Jesús, cuando sus padres huían de Herodes. ¿Y huyeron hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Sí lo recuerdan o no? Y dice que de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Vaya a Mateo 2:15 para que leamos juntos esto, ahora que viene la Navidad, ¿verdad? Dice Mateo 12:15, y estuvo allá, Jesús estuvo allá, ¿en dónde estuvo? Allá, en Egipto, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Oseas, ¿sí? Cuando dijo, ¿qué dijo? De Egipto llamé a mi hijo. Y sabe una cosa, Jesús, mis hermanos, Jesús no repetiría el fracaso del pueblo de Israel. Jesús sería, mis hermanos, obediente a su Padre y completaría la obra redentora de Dios, haciendo posible nuestra salvación, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gracias a Jesús, gracias a Dios que mandó a su único hijo para que fuésemos redimidos, para que tuviéramos la salvación. Y eso, mis hermanos, es amor, ¿sí o no? Oseas 11:2, por favor. Oseas 11:2. Dice, y cuanto más yo los amaba, perdón, cuanto más yo los llamaba, ¿por medio de quién los llamaba? ¿Los llamaba que en el celular? Entre más les llamaba, ustedes me colgaban, ¿no? Y mire, cuando el Señor les llamaba al pueblo de Israel, les llamaba por medio de los profetas, ¿sí? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, mis hermanos? ¿Cuántas veces el Señor con paciencia, con amor, nos dice lo que tenemos que dejar? Pero a veces, mis hermanos, no queremos obedecer. Queremos seguir caminando y haciendo nuestra propia voluntad, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el Señor nos llama una y nos dice otra y otra, con amor, con paciencia, nos habla su palabra. ¿Sí o no, mis hermanos? Y aún así somos bien cabezones, somos bien rebeldes y no nos importa lo que diga su palabra, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo triste, mis hermanos, ¿sí? Por eso dice, cuanto más yo los llamaba, entre más yo los llamaba, decía el Señor, tanto más se alejaban de mí. Decía, vengan, aquí estoy, yo soy su Señor, yo soy su Dios, yo soy su Creador. Y ellos decían, no, no queremos saber nada de ti. Y se apartaban y se alejaban. Es lo que está diciendo el Señor. Entre más los llamaba, más se alejaban de mí. ¿Y qué es lo que hacían? Se iban a los Baales a sacrificar. A los ídolos ofrecían sus holocaustos, sus sahumerios, pues ofrecían el incienso, mis hermanos. Imagínense. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Aquí estamos viendo, mis hermanos, la infidelidad de Israel. Y a veces nosotros somos infieles con el Señor. Sí, somos infieles, mis hermanos. Cualquier cosa la usamos como pretexto para no acercarnos a Él. Y Él nos llama, y Él quiere tener amoríos, y Él quiere tener comunión con nosotros. Pero nosotros no hacemos caso, ¿verdad? Nos hacemos los que no oímos, los que no vemos.
Dice que sacrificaban a los Baales y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces aquí está la infidelidad de Israel, mis hermanos. Entonces Israel, mis hermanos, desde su infancia, ¿sí? Desde su infancia despreció el amor de Dios. Y Dios, mis hermanos, aquí se presenta como un padre deshonrado por su hijo. Dios amaba a Israel y ellos se alejaban. Pablo decía en 2 de Corintios, si usted lo puede buscar, si no, ahí aparece en la pantalla. Pablo decía en 2 de Corintios 12:14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no les seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, no busco lo suyo, sino los busco a ustedes, decía Pablo. A ustedes es a quienes busco. No crean que busco lo que ustedes tienen. No crean que busco sus diezmos y sus ofrendas, su dinero. No quiero eso. Yo los quiero a ustedes. Quiero su salvación. Eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? Dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres. Pablo se sentía un padre espiritual para la iglesia de Corintio, ¿sí? Y él atesoraba ¿qué? Las cosas del reino para sus hijos. Sino los padres, dice, deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Versículo 15 dice, y yo con el mayor placer, decía Pablo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Y sabe una cosa, mis hermanos, ese es el pan nuestro de todos los días en una iglesia donde se predica la sana doctrina. Por lo regular eso es lo más común, ¿sí? Y mire, en una iglesia pequeña como esta se nota más, ¿sí? Usted, por ejemplo, se gasta, ¿no? Se gasta las pestañas estudiando, preparando un tema, ¿verdad? Usted prepara el alimento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Usted se gasta, ¿verdad? Usted viene toda la semana, ¿sí o no? Hay algunos que vienen aquí toda la semana, ¿verdad? Pero dice Pablo, yo me gastaré por amor a vosotros. O sea, no me es gravoso, dice Pablo, aunque amándolos más, sea amado menos, ¿sí? Entre más yo los llamaba, dice el Señor, más se iban tras los Baales, y a los ídolos quemaban incienso. Israel, mis hermanos, fue malagradecido. Ofrecían adoración a dioses falsos. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Qué triste es esto. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mire, Mateo 23:37, vaya y búsquelo para que veamos lo que Jesús dijo en Mateo 23:37 acerca de esto. Entre más los llamaba, más se alejaban. Y vean lo que dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Y qué es la profecía, mis hermanos? ¿Qué es la profecía? Es la palabra profética es la palabra más segura, la palabra de Dios, ¿no? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjese qué tremendo, ¿no? Qué triste. El Señor en el Antiguo Testamento diciéndole al pueblo de Israel, te llamaba y más te alejabas. Y Jesús diciéndole, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos? ¿Y qué? Y no quisiste. ¿Y sabe que eso es de decisiones, mis hermanos? Cada quien decide. El Señor es tan respetuoso, tan caballeroso, que Él respeta la decisión que tú tomes. Y a veces las decisiones que tomamos pues no son las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. Como un niño de 4 años que quiere tomar sus propias decisiones, pero pues ¿qué le pasa? Que aún no está preparado, aún no está desarrollado, aún no es una persona madura, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede. Entonces no quieren, dice, ¿cuántas veces les quise juntar y no quisieron? Dijo el Señor.
Oseas 11:3, por favor. Oseas 11:3. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Sabe qué significa Efraín? Efraín significa fructífero. Y dice que el Señor enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Amorosamente, mis hermanos, Dios enseñaba a su hijo Israel a caminar y a dar sus primeros pasos. Lo tomaba de los brazos cuidando que no tropezara. ¿Usted recuerda cuando enseñó a caminar a sus hijos? ¿Sí lo recuerda o no? Y cuando usted enseñó a caminar a sus hijos, ¿qué es lo que usted hacía? Cuando ellos daban sus primeros pasos, ¿qué es lo que usted hacía? Le aplaudía, se gozaba, lo abrazaba y decía, ¡ah, qué bien, mira! ¿No? A ver, un solito, y ahí está el bebé, ¿no? Caminando. Y ya como que quería, se tambaleaba y parecía que se iba a caer y tú estabas ahí al pendiente para que no se cayera, ¿no? Claro que de repente pues se daban sus caídas, ¿no? Y no pasaban del suelo, pues tenían que levantar otra vez, ¿no? O sea, se caen y se levantan, así es como aprenden los niños, ¿sí o no? Pero ahí estabas tú, cuidando a tu hijo que no se cayera, que no se lastimara, que no se golpeara en la cabeza y diciendo, a ver, ven, un solito, ¿sí o no? ¿Lo recuerda? Y cuando daba sus primeros pasos, ¿qué sintió? Alegría, por allá dicen, ¿qué sintió usted? Nada, nadie más uno sintió alegría. Los demás sí tienen coraje porque ahora tengo que subir todas las cosas donde no las alcance porque ya empezó a caminar y va a empezar a romper todo. ¿Sí lo recuerdan, no? Que empezaba a alejar todas las cosas, ¿no? Yo sí lo hacía y tenía que subir todas las cosas porque pues agarraban las cosas y las rompían, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? No, pues que se van a andar acordando. Pero luego les recuerdo. Pero se goza uno cuando ve caminar a su hijo por primera vez, ¿sí o no? Le da alegría, le da gozo, le estás enseñando, lo estás tomando de sus brazos para que no caiga y aprendan a caminar. Y así el Señor estaba enseñando al pueblo a caminar, mis hermanos. Dios hace lo mismo con nosotros también. Siempre va con nosotros. Cada paso de nuestra vida va a nuestro lado el Señor, ¿sí o no? Nunca quitando su vista de nosotros. Él nunca quita su vista de nosotros, mis hermanos. Nos ama más de lo que podemos imaginar, mis hermanos. Su anhelo es de enseñarnos a caminar, ¿cómo? En santidad. Dios nos enseña a caminar en santidad. Dios nos enseña a caminar en fe. Dios nos enseña a caminar en su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos enseña, nos dice cómo tenemos que caminar. Y acabamos de terminar una serie donde así se llamaba, ¿no? El camino hacia la vida cristiana. Y el Señor enseñándonos, ¿verdad? La consagración, la santidad, enseñándonos. Mire, vaya por favor a Segunda de Crónicas 34:31. Segunda de Crónicas 34:31. Hablando de enseñar a caminar, ¿no? Hablando del camino. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 34:31. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de ¿qué? De caminar en pos de ¿quién? De Jehová. Y de guardar sus mandamientos, es decir, de obedecer sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y ese es el camino que el Señor nos quiere llevar, por donde el Señor nos quiere llevar, que caminemos, ¿verdad? Que guardemos su palabra, que obedezcamos su palabra, que la pongamos por obra. ¿En pos de quién? En pos de Dios, mis hermanos. Versículo 32 dice, e hizo que se obligara, fíjense, el rey hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén. Era obligación, mis hermanos. Era una obligación que guardaran, que obedecieran
los mandamientos del Señor. Imagínense que nosotros hiciéramos esto. ¿Sabe qué? A partir de hoy va a ser obligación, ¿verdad?, de que todos vamos a obedecer la palabra del Señor. Y el que no la obedezca, lo vamos a apedrear. No, ¿verdad? Imagínate. Gracias a Dios por su misericordia, ¿no?, y su gracia. Pero aquí dice que el rey obligó a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Qué bendición, ¿no? Mire, vaya a Levítico también, 26:11. Levítico 26:11. Dice Levítico 26:11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. El Señor está en medio de nosotros, ¿cuántos lo saben? Amén. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Debemos de asegurarnos, mis hermanos, que Él sea nuestro Dios. Amén. Que Él habite, que esté en medio de nosotros. Dice, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuántos quieren ser el pueblo de Dios? Dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho que andar. ¿Y qué significa esto? Los he hecho caminar con el rostro erguido. Y el Señor, ¿verdad?, sacándonos de Egipto, es decir, sacándonos de la tierra del pecado, del mundo, mis hermanos, para enseñarnos a andar con el rostro erguido. Pero lamentablemente, mis hermanos, Israel despreció este cuidado amoroso. Israel, mis hermanos, fue desobediente, fue rebelde. Israel fue una nación malagradecida, infiel, autosuficiente, se creían autosuficientes, mis hermanos. Despreció el amor de su padre. Fíjese qué tremendo, ¿no? ¿Por qué un hijo desprecia a sus padres? ¿Por qué, mis hermanos? Yo quiero invitarle a que usted se haga esa pregunta. ¿Por qué a veces los hijos despreciamos a nuestros padres? Cuando la palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres, ¿verdad?, que debemos de honrarle. Pero ¿por qué a veces los despreciamos? Mire, uno de los grandes dolores de la vida se produce cuando un hijo desprecia a sus propios padres. Es un dolor muy, muy grande que le causa a un padre que un hijo menosprecie a sus propios padres. ¿Sí? Es un dolor inmenso, mis hermanos. El hijo existe porque sus padres se amaron mutuamente, ¿sí o no? Sí, se abrieron a la llegada de ese hijo, lo recibieron con amor, lo ayudaron en sus primeros años, lo protegieron en tantas situaciones de la vida, ¿sí o no? Algunos de ustedes ya ni se acuerdan, ¿verdad? Cuando usted lloraba toda la noche y ahí estaban sus papás tratando de consolarle y de darle de comer. ¿Y qué tiene el niño? Pues no sé. Y ahí estás, ¿verdad?, desvelando a tus padres, ¿sí o no? Entonces, por motivos diversos, mis hermanos, un día ese hijo muestra indiferencia, antipatía, ¿sí? Incluso muestra desprecio y odio hacia sus padres. ¿Cómo es posible esto? Que muestre este desprecio, ese odio, quizá por una soberbia terrible. El hijo piensa que sabe más, que puede más y que es mejor que sus padres. Sí, así que, mis hermanos, si estamos en esa condición, hagamos a un lado eso. Sí, no somos mejor que nuestros padres. Dice la palabra de Dios que no debemos, que debemos de considerar a otros como superiores a uno mismo. ¿Sí o no? ¿Verdad? O tal vez estos hijos acusan a sus padres de tener defectos, de no haberle educado bien, o como el hijo habría querido, ¿no? A veces le echamos la culpa a nuestros padres y vivimos amargados porque nuestros padres no nos atendieron. Y a veces los padres ya murieron y seguimos odiando, seguimos teniendo ese rencor en nuestro corazón, ¿sí? De no consentirles a veces en sus peticiones. Los padres, a veces los hijos se sienten ofendidos porque no les consienten, ¿sí? Mire, déjame decirle que yo cuando fui niño, cuando yo llegué a los pies de Cristo, me di cuenta que yo aún guardaba rencor en contra de mis padres.
¿sí? Yo sentía una cierta admiración por mi madre. ¿Por qué? Porque pues ella quedó viuda cuando yo tenía 2 años de edad. Y tengo una hermana que es un año más chica que yo. Entonces se quedó con 2 hijos, imagínense. Y ella siempre tenía que salir a trabajar y dejar a sus hijos encargados con la familia. ¿Sí? Pero la familia pues a veces no son lo que uno espera. La familia a veces es cruel con esos niños. No hay nada mejor que el cuidado de los propios padres de los hijos, ¿sí o no? Pero cuando se quedan al cuidado de alguien que no son los padres, o sea, tienen la alta probabilidad de sufrir violencia física, violencia verbal, ¿verdad? Entonces esos niños crecen, eh, pues ahora sí que lastimados en su corazón, ¿sí o no? Crecen lastimados en su corazón y, y cuando crecen, por ejemplo, en mi caso, yo crecí admirando a mi mamá porque decía, mi mamá se va, hace el rol de mamá y papá y salió a trabajar y nos sostuvo. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, era una admiración eh, engañosa. Dios mostró mi corazón en lo más profundo y yo sentía el abandono de mis padres. En primer lugar, sentía el abandono de mi padre que murió y sentía ese rencor. Porque gracias a que mi padre murió, mi madre tuvo que salir a trabajar y nos dejó encargados y sufrimos todo tipo de maltratos. En serio. Y todo eso, mis hermanos, va quedando en el corazón. ¿Sí? Hasta que Dios viene y te sana. Si tú quieres. Pero si no quieres, pues te vas a quedar ahí con eso en tu corazón y siempre te vas a estar ahí arrastrando eso y, ay, es que me maltrataron, ay, es que me vieron mal, ay, es que me dejaron. Ya Cristo vino a hacernos libres, ¿sí o no? A hacernos verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los padres sufren porque eh, los hijos se sienten mejores que los padres. Porque al sentirse maduro un hijo e independiente, no quiere reconocer lo que le debe a sus padres. Piensa que así volará y realizará según sus planes personales. ¿Sí? Los padres sufren lo indeseable ante esas actitudes de su hijo. Mi madre sufrió. Cuando yo crecí, yo era rebelde sin causa, ¿no? Yo era un rebelde sin causa. Lo que me orilló a ser, entre comillas, ateo. Yo me consideraba ateo, mis hermanos, imagínense. Tocaba en un grupo de rock, ahora ya van a decir que estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero tocaba en un grupo de rock, mis hermanos. Yo era pues un rebelde, ¿sí? Andaba con chamarra de cuero, cabello largo, pantalones rotos, no tan rotos como hoy, porque hoy ya se usan más rotos. Dicen que andan a la moda. Parece que los arrastró un caballo, ¿no? Y están bien caros esos pantalones. Ahí tengo unos rotos, por si a alguien le interesa, se los vendo más baratos que la tienda. Entonces yo andaba, ¿no? De cabello largo y todo, bien rebelde, de arete, ¿no? Mi esposa me conoció así, ¿sí o no? Y así andaba de rebelde. Pero vino Cristo y me transformó, quitó mi rebeldía, cambió mi corazón. Entonces, no existen padres perfectos, ¿cuántos lo saben? Pero con sus imperfecciones, con sus límites, en ocasiones con su falta de estudios, los padres siguen siendo padres, ¿sí o no? Los padres siguen siendo padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sí o no? Y este verso nos conmueve, mis hermanos, con la imagen de un padre que recuerda con nostalgia cómo enseñó a andar al hijo que ahora con rebeldía lo menosprecia.
Qué doloroso es eso, ¿no lo creen? Que tú enseñaste, que tú te diste tu vida por tu hijo, desvelos, gastaste en pañales, en leche, que no son baratos. ¿Sí? Si usted hace cuentas, o sea, gasta miles de dólares en todo lo que el niño crece y lo que aprende a avisar. Pero tú desvelos, ¿verdad? Lo que gastaste, lo que invertiste en él, la educación, el amor que derramaste en él, le enseñaste con paciencia a caminar. Mire, yo me acuerdo, uno de mis hijos, me estoy adelantando un poquito, pero más adelante le voy a platicar lo que pasó. Pero usted, mi hermano, se desvela y el hijo con rebeldía lo menosprecia. Qué tremendo, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, mis hermanos, podemos imaginar al amoroso papá llorando el abandono de su hijo, al que seguramente este hombre enseñó a caminar. En esa parábola dice Jesús que el padre es Dios mismo, ¿sí? Y ahí está el padre esperando que llegue su hijo rebelde que se fue, que abandonó, que le dijo: dame todo lo que me pertenece porque me quiero ir a malgastarlo. Sí. Y el hijo tuvo paciencia y le tuvo amor y estuvo esperando a que llegara, y dice que lo vio desde lejos y no fue, y dice que corrió a encontrarlo. Sí ha leído la parábola, ¿verdad? Corrió a encontrarlo, y cuando llegó hacia él lo empezó a regañar y a llamar la atención y decirle: ¿por qué te fuiste? Te gastaste todo. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Dice que lo abrazó, lo besó. Y eso, mis hermanos, es el amor de Dios. Es el amor ágape de Dios. Lo abrazó, lo amó, así como venía, porque olía a cerdo, olía a chiquero. Así lo abrazó, lo amó y lo recibió. Le dio un vestido nuevo, le puso un calzado nuevo, le puso un anillo en su dedo y le preparó una fiesta. Es tremendo. Cuando usted se convirtió, mis hermanos, cuando usted se arrepintió de sus pecados, hubo fiesta en el cielo. ¿Cuántos lo saben? Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Entonces Dios, mis hermanos, con amor esperó, ¿verdad? Invirtió su tiempo. Y Dios, mis hermanos, nos ve como niños pequeños que Él quiere enseñarnos a caminar, que Él nos quiere cuidar. Así nos ve el Señor, ¿sí o no? Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. La relación correcta con Dios es aquella, mis hermanos, en la que vemos a Dios como nuestro amado Padre, ¿sí o no? Y nos vemos a nosotros mismos como sus amados hijos. Amén. Y continúa diciendo el versículo 3 de Oseas 11, si lo tiene ahí. Oseas 3:11. Oseas 11:3, perdón. Oseas 11:3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cómo es esto? No conoció que yo le cuidaba. Cuidar, mis hermanos, en hebreo no solo significa curar heridas, sino más en general cuidar a alguien. Eso significa. El verbo castellano criar implica todos los cuidados, mis hermanos, para hacer crecer a un niño, incluyendo alimentación y educación. ¿Sí? Pero qué tristeza, mis hermanos. Efraín, el grupo sacerdotal, los que se suponían tenían una mejor relación con Dios, no conocieron que era Dios quien los cuidaba. Qué triste, ¿no? Y menos iban a saber los de su pueblo. Pero la gracia de Dios se derramó, mis hermanos. Cuando abundó el pecado en Israel, sobreabundó la gracia. Eso es lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Y aún así, mis hermanos, Dios con cuerdas de amor los atrajo al pueblo de Israel.
El amor de Dios siempre es más profundo, mis hermanos. El amor de Dios es sufrido, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor de Dios, mis hermanos, nunca deja de ser. ¿Cuántos dicen amén? Y ve al versículo 4 de Oseas 11. Con cuerdas humanas los atraje. ¿A qué se refiere con esto? Con cuerdas humanas. ¿Cuáles son esas cuerdas humanas? Mire, las cuerdas humanas son la cuerda del dolor o la cuerda del sufrimiento, sea la cuerda del abandono inclusive. Esas son las cuerdas humanas. La cuerda del rechazo, de la pobreza, de la enfermedad o de alguna otra situación semejante. Dios, mis hermanos, sigue usando esas cuerdas para traernos hacia Él. ¿Sí o no? ¿Usted cómo fue? Recuerde, ¿cómo fue cuando se acercó a Dios? ¿Cómo fue? Así nomás, yo quiero acercarme a Él y me acerqué a Él. Usted tuvo que haber pasado una situación difícil para poder mirar hacia el cielo y acercarse a Él. ¿Sí o no? La mayoría sí llegamos. Tocamos fondo. Entonces tuvimos que mirar hacia el cielo y acercarnos a Él. Y esas, mis hermanos, son las cuerdas humanas que Él utiliza. Los atraje, dice. La enfermedad, la pobreza, el rechazo, el abandono. Entonces, mis hermanos, Dios sigue usando esas cuerdas para que nosotros nos acerquemos a Él. Él usa esas cuerdas para atraernos a Él. Toda situación, mis hermanos, que haya sido usada para que mi vida estuviese cerca de Dios, ha sido un gesto de compasión, misericordia y amor de parte de Dios. Amén. Porque dice, con cuerdas de amor. No como a las bestias de tiro, ¿no? Que les lazas y los jalas, ¿verdad? O de carga, a quienes se sujetan y atraen con fuertes y ásperas sogas, sino con hilos de seda de amor, mis hermanos. Estas cuerdas eran usadas por los padres para ayudar a los infantes en su proceso de aprender a caminar. Eran cuerdas que proveían el apoyo necesario para estimular el caminar con seguridad. Y sin este apoyo, mis hermanos, el bebé tardaría más en caminar. Y estas eran cuerdas de amor, porque estaban forradas de tela acolchonada para no raspar al bebé. Y aquí es donde viene la anécdota que la quiero practicar. Yo recuerdo cuando mi hijo el mayor comenzaba a platicar. Ayer lo estábamos platicando, fue hoy, ¿verdad? Lo estábamos recordando que yo le puse al Ulises le puse una bufanda para ayudarlo a caminar, así entre los brazos, ¿verdad? Y él lo traía caminando y él andaba bien feliz corriendo y yo lo tenía agarrado de la bufanda así y él corría y luego regresaba y en una de esas que se me zaba la bufanda, ¿verdad? No, pues no va ahí de cabeza y el chipotón que se le hace, ¿verdad? No, y me dolió más a mí que a él, yo creo. ¿Sí o no? Y ahí lo traía yo. Y así le estaba yo enseñando a caminar. El pobre, no, mi hijo, tantos golpes no recibiste en la cabeza, tantas caídas. Pero yo recuerdo eso, mis hermanos. Y así le enseñaba a caminar. Y hasta que aprendió. ¿Y sabe por qué me gocé más, mis hermanos? Porque algunos médicos decían que él no iba a poder caminar. Los médicos, cuando él nació, le dijeron, este niño no va a caminar. Este niño le va a crecer la cabeza, va a tener hidrocefalia, su vida no va a ser normal. Pero saben que Dios hizo un milagro. Por eso yo cuidaba esos detalles, ¿no? Y le decían, nomás lo único que tiene que cuidar es que no se golpee la cabeza. Y era lo que más se golpeaba, ¿no? Así aprenden los niños en caídas, ¿sí o no? Los niños aprenden en caídas. Y me dio más gusto cuando lo vi caminar, porque decían que no iba a caminar. Y su proceso fue normal. Caminó a los 10 meses o a los 11 meses, al año, ¿verdad? Un año cumplido y empezó a caminar. Y nos dio gusto, nos dio emoción. Y así se sentía el Señor, mis hermanos, con su pueblo. Pero ¿cuántos hijos no son ingratos, verdad? Y menosprecian el sacrificio que los padres hacen por ellos. Y saben una cosa, mis hermanos,
al escuchar esta frase de que el Señor nos atrae con cuerdas de amor, los hebreos, los del pueblo de Israel, recordarían cuando enseñaron a sus hijos a caminar. Recordarían esas cuerdas y evocarían esos felices momentos con sus bebés. Amén. Dios, mis hermanos, no fuerza a nadie, sino que atrae, como los labradores que le quitan el yugo al mulo o al buey cuando vuelven a casa después de trabajar y se inclinan para darles de comer ellos mismos. Los dueños, los que trabajan en el arado, los labradores, le quitan el yugo a sus animales para darles de comer a ellos. ¿Sí? Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Continúa diciendo el versículo 4: y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Cuando alejados estábamos, mis hermanos de Dios, fuimos atraídos para luego disfrutar de las grosuras de su mesa. ¿Sí o no? Porque dice ahí: y puse delante de ellos la comida. El Señor siempre pone delante de nosotros la comida, mis hermanos. Dice Dios al final del versículo 4 como una señal de que conservamos la libertad, mis hermanos. En el verso 4 vemos a Dios compasivamente aflojando el yugo y las cuerdas del bozal de Israel y amorosamente alimentando a sus hijos. Otras versiones, mis hermanos, dicen: me incliné a ellos para darles de comer. Y describe el cuidado entonces que tiene el papá o la mamá para inclinarse hacia el pequeño hijo y alimentarlo. Jehová, mis hermanos, se inclina en gesto de protección hacia quien pone su esperanza en él. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y dice que él se inclinó a mí y oyó a mi clamor. ¿Quién se inclina, mis hermanos? El Señor se inclina cuando escucha nuestro clamor, cuando nosotros esperamos pacientemente en Él y clamamos a Él. Él se inclina, mis hermanos, sí, hacia nosotros. Y amorosamente, mis hermanos, el Señor alimentó a su pueblo en el desierto. ¿Cómo lo alimentó? Con el maná. ¿Y qué representaba el maná? Cristo, el pan. Sí. Y les dio una tierra por la cual no trabajaron, mis hermanos. Ciudades que no edificaron, viñas y olivares que no plantaron. Dice Josué 24:13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, o sea que moras, y de las viñas y olivares que no plantaste y comes, dice. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Dios, mis hermanos, les dio una tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? Sí. Jesús dijo en Juan 6:48: yo soy el pan de vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí está el Señor alimentando todavía, ¿verdad? El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La comida espiritual, mis hermanos, es puesta delante de nosotros, y nosotros somos los que decidimos si comemos o no comemos. Nosotros somos los que decidimos, mis hermanos. Y mejor sería que la tomemos, ¿verdad? Con gratitud, pues mi vida ha pasado por tal aridez que ya no me quedan nutrientes. ¿Sí? Estamos en el desierto y necesitamos nutrirnos. Y este, mis hermanos, es el momento justo de recibir el manjar que Dios con amor nos ofrece. Filipenses 2:5, fíjese lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí yo haría una pregunta, mis hermanos. ¿Qué más puede decir nuestro amado Padre? ¿Qué más puede decir? Su gran proyecto fue tratar a Israel como a su pequeño bebé. Lo ayudó a dar sus primeros pasos, lo alimentó, lo vistió, le dio una tierra abundante, abandonó el hogar, ¿verdad? Pero como el hijo pródigo tomó las bendiciones de Dios y abandonó el hogar, ¿verdad? Abandonó la comunión con Dios para vivir perdidamente entre los ídolos. Y Dios, como el padre del hijo pródigo, esperaba el regreso de su hijo de pie y con los brazos abiertos, así como lo hizo con nosotros también. Ahora, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas, mis hermanos? Tú y yo, tal como nuestro Padre Celestial, debemos mostrar un amor hacia los demás. Aún, mis hermanos, cuando nos ofenden, cuando nos agreden, cuando nos defraudan, cuando nos difaman, tenemos que presentar ese amor igual. Debemos de dar misericordia, mis hermanos, y gracia cuando el mundo nos dice que nos venguemos. Si el mundo te dice, véngate, tú dile, no, el Señor me dice que yo tengo que mostrar gracia y misericordia. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿estás practicando ese tipo de amor? El amor ágape, el amor que dice en Mateo 5:43. Mira, ve a Mateo 5:43, ya estoy casi concluyendo. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ya para concluir, mis hermanos, el libro de Oseas nos asegura el amor incondicional de Dios por su pueblo, pero también es un cuadro de cómo Dios es deshonrado y provocado a ira por las acciones de sus hijos. ¿Cómo puede un hijo a quien se le ha dado abundancia de amor, abundancia de misericordia y de gracia, tratar a un padre con tanta falta de respeto? ¿Cómo? Sin embargo, mis hermanos, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por siglos. Hemos hecho lo mismo con el Señor. Mientras consideramos cómo los israelitas le dieron la espalda a Dios, necesitamos observar no más allá del espejo que está enfrente de nosotros, mis hermanos, para ver el reflejo de esos mismos israelitas. ¿Sí o no? Y solo recordando cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros, podremos ser capaces de evitar rechazar a aquel que puede darnos vida eterna, mis hermanos. Amén. En lugar del infierno que merecemos. Es esencial, mis hermanos, que aprendamos a respetar a nuestro Creador. Es importante, es esencial. Oseas, mis hermanos, nos ha mostrado que cuando cometemos pecado, si tenemos un corazón quebrantado y una promesa de arrepentimiento, entonces Dios nos mostrará nuevamente su amor eterno. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.
Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento, que reflexionemos en este amor que el Señor ha mostrado. Porque si usted continúa leyendo Oseas 11, usted se puede dar cuenta que el Señor dice más adelante que Él no puede abandonar a Efraín. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor. Se inflama toda mi compasión. Dice el Señor: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Y sabe, Judá significa alabanza, mis hermanos. Tenemos que alabar a nuestro Dios en nuestra obediencia, porque Él derramó su amor, porque de tal manera nos amó, mis hermanos, y envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque en cuanto más nos amas, más nos apartamos de ti, más nos alejamos, y a veces nos vamos a la idolatría, Señor. Entre más nos amas, entre más nos enseñas, entre más nos hablas de tu palabra, más nos reímos, nos jactamos. Sabemos, Padre, que tú con cuerdas de amor nos has atraído hacia ti, porque tú quieres, Señor, quitar el yugo que está sobre nosotros, porque tú, Señor, nos quieres alimentar. Tú pones, aderezas mesa delante de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos aprendido a amar, si no hemos aprendido a valorar ese amor sacrificial, ese amor ágape que tú derramaste, Señor, porque nosotros merecíamos, Señor, la muerte, pero la dádiva fue tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo para redimirnos. Yo, Señor, quiero hacer un compromiso contigo de amarte, de respetarte, de obedecerte, de andar en los caminos que tú me has enseñado, porque tú me enseñaste a caminar, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Gracias te damos a ti, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Despídense unos a otros y nos vemos la próxima reunión. Que Dios les bendiga, mis hermanos.